Bienvenidos a un viaje a través del tiempo, para explorar el derecho romano, un sistema jurídico que sentó las bases de muchas leyes modernas, desde sus humildes comienzos hasta su influencia global. El derecho romano es una historia de evolución, adaptación y legado. La primera etapa fue la monarquía romana, el primer periodo de la historia de Roma, que fue de 753 a.C. hasta 509 a.C. Rómulo y la fundación. La leyenda cuenta que Rómulo, tras matar a su hermano Remo, fundó Roma en el monte Palatino. Él fue el primer rey, un líder guerrero que organizó la ciudad y estableció las primeras instituciones. Pues apareció Rómulo trazando los límites. Dijo: aquí estará Roma, una ciudad fuerte y próspera. Rómulo creó el Senado, un consejo de ancianos que lo asesoraba, y dividió a la población en patricios, los nobles, y los plebeyos en el pueblo común. Pues a pesar de su finalidad abrupta, la monarquía romana dejó un legado importante. Se sentaron las bases de la sociedad romana, se crearon las primeras instituciones políticas y religiosas, y se desarrolló el ius civile, el derecho propio de los ciudadanos romanos. La segunda etapa fue la República, que abarca desde el 509 a.C. al 27 a.C. Fue una época de grandes transformaciones. Tras la expulsión del último rey, los romanos establecieron un sistema de gobierno basado en la libertad, la participación ciudadana y el imperio de la ley. Pues al inicio de la República, Lucio Junio Bruto, líder de la revuelta contra Tarquinio el Soberbio, se convirtió en el primer cónsul, junto con Lucio Tarquinio Colatino. Pues el poder se dividió entre dos cónsules elegidos anualmente, que gobernaban con el asesoramiento del Senado. Pues Lucio Junio Bruto juró defender la libertad de Roma y luchar contra cualquier intento de tiranía. Se crearon otras magistraturas, como los pretores, que eran los encargados de la justicia, los cuestores, que eran los encargados de las finanzas, y los ediles, en que eran los encargados de la administración de la ciudadanía. Sucedió la lucha entre patricios y plebeyos. La República Romana estuvo marcando por lucha entre patricios, que eran los nobles, y plebeyos, que era el pueblo común. Los plebeyos exigían igualdad de derechos y participación del gobierno. Tras varias revueltas, los plebeyos lograron crear sus propias instituciones, como los atribunos de la plebe, con poder de veto sobre las decisiones del Senado y las asambleas de la plebe. Pues la República dejó un legado importante. Se desarrollaron las instituciones políticas, el derecho, la cultura y el arte romano. La idea de la libertad, la participación ciudadana y el imperio de la ley inspiró a generaciones posteriores. La tercera etapa fue el Principado o la Didarquía, que abarca desde el 27 a.C. hasta el 284 después de Cristo. Fue un periodo de transición en la historia de Roma. Tras décadas de guerras civiles, Octavio, sobrino y heredero de Julio César, se hizo con el poder, poniendo fin a la República e inaugurando una nueva era al imperio. Pues sin embargo, Octavio, que adoptó el título de Augusto, no quiso presentarse como un monarca absoluto. En lugar, estableció un sistema de gobierno híbrido que combinaba elementos republicanos con elementos monárquicos, el Principado. Pues Augusto concentró en sus manos los principales poderes del Estado: el mando del ejército, el control de provincias y la potestad tribunicia, que le daba derecho de veto sobre las decisiones del Senado. Pues Augusto mantuvo las instituciones republicanas, como el Senado, las asambleas populares y las magistraturas, pero las sometió a su autoridad. El Senado se convirtió en un órgano consultivo y las asambleas populares perdieron su poder legislativo. Pues el Principado de Didarquía fue una época de transición entre la República y el Imperio absoluto. Se consolidó el poder imperial, se desarrolló el derecho romano y se expandió la civilización romana por todo el mundo. La cuarta etapa fue el Imperio absoluto dominato. Fue la última base del Imperio romano, iniciada con el reino de Diocleciano en el año 284 después de Cristo, que se caracterizó por la concentración de todo el poder en manos del emperador, el dominus o señor, y el comienzo de la decadencia y fragmentación del imperio, culminando con la caída del Imperio Romano
de Occidente en el año 476 después de Cristo. La quinta etapa fue el destino del derecho romano después de Justiniano. La legislación justiniana surgió rigiendo oficialmente en todo el Imperio de Oriente hasta su caída en poder de los turcos en 1453. El derecho romano se mantuvo influyente en el Imperio bizantino y experimentó un surgimiento en Europa occidental a través de la escuela de juristas boloñeses, quienes estudiaron el Corpus Iuris Civilis para funcionarlo con el derecho constitucionario local y sentar las bases para el derecho moderno continental. La sexta etapa fue la recepción del derecho justiniano. Se refiere al proceso por el cual la complicación legislativa de Justiniano, el Corpus Iuris Civilis, influyó y fue incorporada en diversos ordenamientos jurídicos de Europa a partir de la Edad Media, especialmente tras el descubrimiento de sus textos en el siglo XI, impulsada por los glosadores y comentaristas de la Universidad de Bolonia. Este derecho se convirtió en la base de Iuris Commune, un derecho común para Europa, que sirvió de sustento a la evolución legal moderna, siendo el libro de las leyes, 7 partidas. Los periodos de la historia del derecho romano. La historia del derecho romano se divide generalmente en 5 periodos del derecho arcaico y quiritario, que es 753 a.C. al 450 a.C., caracterizado por la costumbre y la solemnidad. El derecho preclásico, 450 a.C. al 130 a.C., que inicia con la ley de las 12 tablas. El derecho clásico, 130 a.C., 230 después de Cristo, la etapa máxima del esplendor jurídico y desarrollo de la jurisprudencia. El derecho posclásico, 230 después de Cristo al 527 después de Cristo, marcado por el absolutismo imperial y la influencia del cristianismo. Y el derecho justiniano, 527 después de Cristo al 565 después de Cristo, la gran complicación de todo el derecho romano realizada por el emperador Justiniano. El derecho romano se clasifica principalmente en derecho público y derecho privado, según el objeto de las normas: el derecho civil, derecho de gentes y derecho natural, según el destinatario de las normas y su origen, y derecho escrito y derecho no escrito, según su fuente formal. También se menciona el derecho honorario, las normas basadas en la equidad y en la costumbre, así como el derecho común y singular. Por último, las personas. En el derecho romano, el concepto de persona era mucho más complejo que simplemente ser un ser humano. No todos los individuos eran considerados personas en el sentido legal, es decir, sujetos de derecho y obligaciones. La capacidad jurídica dependía de una serie de estatutos fundamentales. Pues jurista romano dijo: todo nuestro derecho se refiere o bien a las personas, o bien a las cosas, o bien a las acciones. Y de las personas, la principal división es que todos los hombres son libres o esclavos. Pues los esclavos no son considerados personas en sentido jurídico, son cosas, propiedad de su dueño, no tienen derechos propios, no pueden casarse legalmente ni poseer bienes. Pues un esclavo podía ser manumitido por su dueño, convirtiéndose en un liberto, aunque libre o un liberto mantenía ciertos lazos de dependencia con su antiguo amo. Pues a comparación de un ciudadano romano que decía: soy un civis romanus, tengo derecho a votar, a ser elegido para magistraturas, a casarme según el derecho romano y a realizar contratos válidos. Pues el sistema romano de personas no nos muestra una sociedad estratificada, donde los derechos no eran universales, sino que dependían de la posición social y legal de cada individuo. Aunque hoy parezca restrictivo, fue un sistema que evolucionó y sentó las bases para muchas de las categorías jurídicas que aún utilizamos para definir la capacidad de las personas.